El sol caía con una fuerza implacable sobre el desierto de Sonora. El aire ardía y cada respiración parecía arrancar pedazos de vida. Alma apretaba con fuerza la mano de su hijo Emiliano, mientras sus ojos oscuros se clavaban en la línea invisible que separaba México de Estados Unidos. Allí, a unos metros, se dibujaba la promesa de un futuro distinto, aunque también el abismo de una renuncia que la desgarraba por dentro. El niño, de apenas 8 años, sostenía un pequeño morral deshilachado. Sus zapatos polvorientos mostraban ya la crudeza de los días recorridos. Él miraba a su madre con inocencia y esperanza, sin comprender el peso que cargaba en su corazón. «Mamá», preguntó con voz suave, reseca por la sed, «¿falta mucho para llegar?» Alma tragó saliva, intentando sonreír. «Ya casi, mi amor. Solo un poquito más». La mentira se le clavó como una espina. No era un poquito más. Era la decisión más dura de su vida. Entregarlo al otro lado, confiarlo a manos desconocidas, renunciar a verlo crecer para darle la oportunidad de un futuro mejor. Querido espectador, antes de seguir con la historia, suscríbete al canal. Así no te perderás relatos tan profundos como este que muestran el valor, la fe y las decisiones imposibles que marcan vidas para siempre. El viento levantó una nube de arena que le azotó el rostro. Alma cerró los ojos por un instante, como si quisiera esconderse de lo inevitable. Dentro de su pecho, el recuerdo de su infancia en Oaxaca le recordaba quién era, de dónde venía y por qué estaba allí. La voz de su madre resonó en su memoria. «Alma, la vida siempre te pondrá pruebas, pero nunca olvides que el amor es lo único que nos sostiene en pie». Amor. Eso era lo que la sostenía en aquel instante. Amor por su hijo, que dormía abrazado a ella en noches de frío y hambre, que sonreía con ingenuidad aun cuando el estómago gruñía vacío. El camino hasta ese punto había sido largo, marcado por despedidas silenciosas, por miedos escondidos tras una mirada firme. Pero lo que más la atormentaba ahora no era el cansancio ni el dolor en sus pies. Era la duda. ¿Hacía lo correcto? ¿Era justo arrancarle a Emiliano la seguridad de su abrazo para lanzarlo al incierto abrazo de un país que ni siquiera lo esperaba? El murmullo de otros migrantes la envolvía. Mujeres que lloraban en silencio, hombres que discutían con los guías, niños que jugaban con piedras para distraerse del hambre. El desierto se convertía en un espejo de desesperación colectiva. Emiliano tiró suavemente de su mano. «Tengo miedo, mamá». Alma se agachó, mirándolo a los ojos. En ese instante, el mundo se redujo a esa mirada inocente que buscaba protección. «Yo también tengo miedo, hijo», susurró. «Pero todo esto lo hago por ti. Algún día lo entenderás». Las lágrimas amenazaron con romperle el alma, pero las contuvo. No podía mostrarse débil frente a él. Tenía que ser la roca que lo sostuviera en medio de aquella tormenta invisible. El horizonte parecía burlarse de todos ellos, tan cerca, tan imposible. Cada paso, cada decisión, era una apuesta contra el destino. Alma respiró hondo. Recordó la estampita de Jesús que llevaba guardada en su bolso, gastada por los años y las caricias de su madre. La apretó con fuerza en el bolsillo, como si buscara un último hilo de fe para no derrumbarse. Sabía que ese instante definiría el resto de su vida. No había marcha atrás. La frontera no era solo un muro de metal y desierto, era un muro dentro de ella, entre lo que debía hacer y lo que deseaba hacer. Con el corazón en llamas y la garganta cerrada, levantó la vista hacia el cielo ardiente. El sol parecía acusarla, pero también le daba fuerza. Tal vez, pensó, en algún rincón de ese cielo había un consuelo esperando. Emiliano la abrazó de improviso, como si presintiera lo que se avecinaba. Alma lo estrechó contra su pecho, jurándose a sí misma que, pasara lo que pasara, jamás dejaría de luchar por él. Y así, en el umbral de la frontera, comenzó el relato de una madre que estaba a punto de elegir entre el sacrificio y la esperanza. Oaxaca, con sus montañas cubiertas de neblina y sus pueblos pintados de colores vivos, era el lugar donde la historia de Alma
había comenzado mucho antes de llegar a aquella frontera ardiente. Allí, entre calles empedradas y el olor a tortillas recién hechas, se dibujaron los recuerdos que marcarían para siempre su vida. Desde niña, Alma había crecido en una casa humilde de adobe, con techo de lámina que retumbaba cada vez que la lluvia golpeaba con fuerza. Su madre, doña Teresa, trabajaba día y noche vendiendo tamales en el mercado para sostener a sus 3 hijos. Su padre, ausente desde que ella tenía memoria, era apenas un rumor de juventud, una figura desvanecida que nunca regresó. A pesar de las carencias, la infancia de Alma estaba llena de raíces profundas. Su abuela, doña Rosa, la llevaba de la mano al campo, donde el olor a tierra seca y el canto de los grillos al atardecer se mezclaban con las historias en lengua mixteca. Esa lengua, que Alma comprendía aunque nunca hablaba con fluidez, le recordaba la fuerza de un pueblo que resistía desde siglos atrás. «Nunca olvides quién eres, niña», le repetía doña Rosa mientras molía el maíz en el metate. «La tierra nos da poco, pero lo que da, lo da con amor». El poco que daba la tierra se traducía en mazorcas pequeñas, frijoles guardados con cuidado y calabazas que servían tanto para la comida como para la imaginación infantil de Alma y sus hermanos. Pero también había sequías que quemaban el alma y días en que la despensa se quedaba vacía. Emiliano, hijo de Alma, había crecido en ese mismo entorno. Desde pequeño acompañaba a su madre al mercado, donde ella vendía bordados de colores vivos, huipiles, servilletas, rebozos. La aguja en sus manos era su herramienta de resistencia. Los hilos, su manera de decirle al mundo que aún había belleza en medio de la pobreza. «Mamá, ¿por qué no tenemos una casa grande como la de don Ramiro?», preguntó Emiliano una tarde, mientras jugaba con un trompo de madera en el patio de tierra. Alma lo miró con dulzura, aunque con un nudo en la garganta. «Porque la vida nos dio otra casa, hijo. La nuestra es pequeña, pero está llena de amor». Emiliano sonrió como si aquella respuesta le bastara. Pero Alma sabía que algún día ese niño pediría más, no solo un techo digno, sino también oportunidades que su pueblo no podía ofrecerle. Los domingos, después de la misa, se reunían en la plaza central, donde la banda tocaba sones y chilenas. El aire olía a mole negro y a mezcal. Entre risas y bailes, Alma soñaba despierta. Veía a los jóvenes que partían hacia el norte y regresaban con dinero, ropa nueva y teléfonos brillantes. Mientras tanto, ella continuaba con las manos marcadas por la aguja, la espalda cansada por los años de cargar canastas. La pobreza era un río que parecía no tener fin, pero el amor a Emiliano se convirtió en el motor que la impulsaba a pensar en algo distinto. Sabía que su hijo merecía más que días de hambre y noches de incertidumbre. Doña Teresa, su madre, lo veía en silencio. Una tarde, mientras tejían juntas bajo la sombra de un árbol de guaje, habló con voz baja. «Hija, no puedo detenerte si decides marcharte algún día. Solo recuerda que las raíces no se arrancan, se llevan dentro». Esas palabras quedaron grabadas en el corazón de Alma como una advertencia y una bendición al mismo tiempo. El pueblo parecía eterno, pero también atrapado en un ciclo de carencias. Cada esquina, cada calle empolvada, le recordaba que allí no había futuro para Emiliano. Y aunque el amor por Oaxaca la mantenía unida a su gente, algo dentro de ella empezaba a inquietarse, como un pájaro que desea abrir las alas más allá de las montañas. El canto lejano de los gallos al amanecer, el repicar de las campanas en la iglesia y el aroma de chocolate caliente eran parte de su alma. Sin embargo, Alma intuía que pronto tendría que tomar una decisión que rompería con la rutina de esas raíces profundas. Su corazón aún estaba dividido entre el apego a la tierra que la vio nacer y la esperanza incierta de lo que existía más allá de esas montañas. Los días en Oaxaca transcurrían con la rutina de siempre, pero en el corazón de Alma comenzaba a crecer una semilla de inquietud. Cada vez que escuchaba las historias de los que regresaban del norte, esa semilla se agitaba con más fuerza.
No eran cuentos fantásticos, eran relatos de vecinos que habían cruzado la frontera, trabajado en campos lejanos y regresado con dinero suficiente para levantar casas de concreto, comprar camionetas y abrir negocios pequeños. Una tarde, mientras Alma vendía sus bordados en el mercado, escuchó a dos mujeres hablar con entusiasmo. ¿Viste a Chayo?, dijo una de ellas, ajustando su rebozo. Sí, regresó de Phoenix. Trajo ropa para todos sus hijos y hasta un refrigerador nuevo. ¿Quién lo diría? Alma siguió doblando con cuidado las servilletas bordadas, pero su mente ya no estaba en los hilos de colores. Su mirada se perdió entre la multitud, imaginando por un instante a Emiliano con una mochila nueva, libros y zapatos que no se desgastaran en una semana. Esa noche, al calor de una vela, su hermano mayor, Rogelio, le habló con voz grave. «Mira, hermana, yo sé lo duro que es. También me duele ver a Emiliano pasar hambre. Yo tengo un conocido en Sonora, un coyote de confianza. No es barato, pero sabe el camino». Alma lo miró con asombro. «¿Estás diciendo que me vaya al norte?» Rogelio suspiró. «No lo digo a la ligera. Sé que allá hay oportunidades que aquí nunca vas a encontrar. Yo mismo lo intenté, pero me regresaron. Si tú decides hacerlo, tendrás que ahorrar, porque nada es gratis». Las palabras de su hermano quedaron rondando en su mente como campanas lejanas. Esa noche, mientras Emiliano dormía abrazado a un muñeco de trapo, Alma se quedó en silencio observando su rostro sereno. ¿Qué futuro le esperaba en Oaxaca? ¿Un ciclo interminable de trabajo duro, cosechas pobres y sueños quebrados? Al día siguiente, en el mercado, Alma se atrevió a preguntar a un hombre que vendía frutas y que había regresado del norte: ¿de verdad vale la pena arriesgar tanto? El hombre, con la piel curtida por el sol y las manos llenas de cicatrices, la miró a los ojos. «Mira, hermana, no es fácil. Allá uno sufre, uno llora de soledad. Pero también hay trabajo, y si resistes, puedes mandar dinero a tu familia. Yo levanté mi casa gracias a eso». Alma bajó la mirada, sintiendo que su destino la empujaba hacia una encrucijada. Durante los meses siguientes, comenzó a ahorrar cada peso que caía en sus manos. Bordaba de madrugada, vendía en el mercado desde temprano y aceptaba trabajos extras limpiando casas. Emiliano, sin comprender del todo, preguntaba con inocencia: «Mamá, ¿por qué trabajas tanto?». Ella acariciaba su cabello oscuro. «Porque quiero que tengas un futuro distinto, hijo». El niño sonreía sin imaginar el sacrificio que se escondía tras esas palabras. Los rumores del norte crecían en el pueblo. Cada regreso de un migrante era motivo de comentarios, y Alma escuchaba cada historia con atención. Algunos hablaban de éxito, otros de sufrimiento, pero todos coincidían en algo: allá había una posibilidad que en Oaxaca se negaba. Una tarde, mientras bordaba a la entrada de su casa, doña Teresa, su madre, se acercó con un suspiro. «Hija, te he visto en silencio, con la mirada lejos. ¿Estás pensando en irte?». Alma no respondió de inmediato. Sintió un nudo en la garganta. «No quiero dejarlo todo, mamá, pero tampoco quiero que Emiliano crezca sin oportunidades». Doña Teresa la miró con ternura y dolor. «Si decides irte, no lo hagas por ti, hazlo por él. Y recuerda que el camino no será fácil». El eco de esas palabras se mezcló con el ruido de los grillos al anochecer. Alma sabía que ya no podía ignorar el llamado del norte. La decisión aún no estaba tomada, pero el destino parecía empujarla con fuerza hacia ese horizonte desconocido. El amanecer en Oaxaca llegó con un aire pesado de despedida. Alma apretaba contra su pecho un pequeño morral donde guardaba lo esencial: ropa sencilla, un poco de pan, agua y la estampita de Jesús que había heredado de su madre. Emiliano, con la inocencia que todavía le quedaba, se aferraba a un carrito de madera que quiso llevar consigo, su único juguete. La estación de autobuses era un hervidero de gente. Vendedores ambulantes ofrecían café y tamales, mientras viajeros cargaban maletas improvisadas.
Alma respiró hondo antes de subir con Emiliano al camión que los llevaría hacia la Ciudad de México. Sentía que cada paso que daba la alejaba de sus raíces, pero también que la acercaba a una promesa incierta. El motor rugió, y con él comenzaron a moverse no solo las ruedas, sino la vida entera de aquella mujer. Alma miraba por la ventana cómo los cerros de Oaxaca se quedaban atrás, envueltos en neblina y recuerdos. Emiliano se acomodó junto a ella, con la frente pegada al vidrio. «Mamá, ¿y cuándo vamos a regresar?», preguntó con voz suave. Alma tragó saliva. «No lo sé, hijo. Pero donde vayamos, mientras estemos juntos, estaremos en casa». El niño asintió, aunque sus ojos reflejaban una tristeza silenciosa. El viaje fue largo. El camión avanzaba entre paisajes cambiantes, montañas, llanuras, pueblos pequeños con casas de adobe y calles polvorientas. Dentro del autobús, los murmullos de otros pasajeros creaban una sinfonía de historias compartidas. Había una joven de Chiapas con una mochila desgastada, un hombre de Guerrero con sombrero ancho y una pareja que cargaba un bebé dormido en brazos. Alma intercambió miradas con la muchacha de Chiapas. Ambas se reconocieron en el mismo destino incierto. «¿Tú también vas al norte?», preguntó la joven en voz baja. «Sí», respondió Alma, ajustando el rebozo que cubría a Emiliano. «Quiero darle una oportunidad a mi hijo». La joven suspiró. «Yo busco trabajo para enviar dinero a mi madre. Dicen que allá pagan en dólares». Ambas guardaron silencio después, como si pronunciar más palabras hiciera más real el riesgo que compartían. Las horas pasaban y el cansancio se hacía sentir. Emiliano se quedó dormido con la cabeza en el regazo de su madre. Alma acarició su cabello con ternura, intentando ahuyentar el miedo que la perseguía desde que salió de su pueblo. El sonido del motor era constante, pero en su interior reinaba una tormenta de dudas. A mitad del camino, un retén los obligó a detenerse. Oficiales subieron al autobús y comenzaron a revisar documentos. El corazón de Alma se aceleró. No tenía nada ilegal aún, pero el miedo a ser rechazada antes de empezar la asfixiaba. «¿A dónde viajan?», preguntó un oficial con voz severa. «A visitar familia en la capital», respondió Alma, con la serenidad que apenas lograba sostener. El hombre la miró fijamente por unos segundos, luego asintió y pasó de largo. Alma soltó el aire contenido y abrazó con fuerza a Emiliano, que aún dormía ajeno al peligro. El camión retomó el camino. El ambiente dentro se llenó de murmullos de alivio. La joven de Chiapas murmuró: «Pensé que no nos dejarían pasar». Alma le dedicó una sonrisa débil. «Dios todavía nos acompaña». Cuando al fin llegaron a la capital, la multitud y el ruido los envolvieron como un mar incontrolable. Calles llenas de autos, edificios que parecían tocar el cielo, vendedores que ofrecían de todo a gritos. Para Emiliano, aquello era un espectáculo nuevo. «Mamá, mira cuántas luces», exclamó con asombro. Alma lo tomó de la mano con firmeza. «No lo sueltes, hijo, aquí todo es diferente». Sabía que aquel era apenas el primer tramo del camino, pero la travesía ya estaba marcada por la incertidumbre. En su interior la pregunta latía con fuerza: ¿sería capaz de llevar a Emiliano hasta el final del viaje sin perderlo todo en el intento? La Ciudad de México los recibió como un torbellino de ruidos y olores. Desde la terminal, Alma tomó la mano de Emiliano con fuerza, temiendo perderlo en medio de aquel océano de gente. Carritos de equipaje rodaban por el suelo, vendedores gritaban ofertas de dulces y tortas, y bocinas de camiones retumbaban como tambores en un concierto interminable. Para una mujer que había crecido entre montañas y calles empedradas, aquella ciudad era un monstruo vivo. Emiliano miraba todo con ojos abiertos de asombro. «Mamá, ¿aquí vive toda la gente del mundo?», preguntó con una sonrisa ingenua. Alma no pudo evitar reírse suavemente. «No, hijo, pero parece, ¿verdad?». Encontrar un lugar donde pasar la noche resultó ser más difícil de lo que Alma había imaginado. Los hoteles cercanos a la terminal eran caros y los cuartos baratos estaban llenos o resultaban inseguros.
Cansada de cargar con las bolsas y con Emiliano adormilado sobre su hombro, se sentó en una banqueta sin saber a dónde ir. Fue entonces cuando una mujer de cabello canoso y delantal floreado se les acercó. «¿De dónde vienen, hija?», preguntó con voz suave. «De Oaxaca», respondió Alma desconfiada pero agradecida de que alguien le hablara. La mujer se presentó como Doña Petra, una vendedora de quesadillas en la zona. Al notar la desesperación en los ojos de Alma, les ofreció un rincón de su casa para descansar esa noche. «No es mucho, pero tengo espacio. No los dejaré dormir en la calle», dijo con firmeza. Alma dudó un instante, pero la bondad en el rostro de la señora la convenció. Esa noche, bajo un techo modesto y en un catre sencillo, Alma y Emiliano pudieron dormir sin miedo. Antes de cerrar los ojos, Alma susurró una oración de agradecimiento. Los días siguientes en la ciudad fueron un reto. Alma intentaba orientarse en aquel laberinto de avenidas y mercados gigantes. Buscaba a las personas que su hermano Rogelio le había mencionado, contactos que podían ayudarle a llegar al norte. Mientras tanto, sobrevivían con pequeños trabajos, limpiando pisos en una fonda, cargando bultos en el mercado de abastos. El ruido constante y el aire espeso fatigaban a Emiliano. «Mamá, extraño a la abuela», dijo una tarde, con voz apagada. Alma lo abrazó con ternura. «Yo también, hijo. Pero recuerda lo que hablamos. Este camino es para que algún día no tengamos que sufrir como ahora». El niño asintió, aunque sus ojos reflejaban cansancio. En una ocasión, mientras trabajaba lavando platos, Alma escuchó a dos hombres hablar sobre deportaciones y redadas en la frontera. La angustia le apretó el estómago. No podía permitir que todo el sacrificio terminara en fracaso, pero tampoco podía regresar a Oaxaca con las manos vacías. Doña Petra, al notar la preocupación de Alma, le dio un consejo. «Mira, hija, el camino al norte no es fácil. Te van a pedir dinero, te van a asustar. Pero no pierdas la fe. Y sobre todo, cuida al niño. Él es tu fuerza». Aquellas palabras se clavaron en el corazón de Alma como un recordatorio de lo que estaba en juego. El último día antes de partir hacia el norte, Alma y Emiliano caminaron por el Zócalo. El bullicio de los vendedores ambulantes, las palomas volando en círculos, los edificios imponentes que parecían mirar desde lo alto. Todo era una mezcla de maravilla y agobio. Emiliano, con un helado en la mano, le preguntó con inocencia: «Mamá, ¿a dónde vamos ahora?». Alma lo miró con una mezcla de ternura y determinación. «Más lejos, hijo. Vamos hacia un lugar donde quiero que tengas un futuro distinto». En su interior, sabía que cada paso en esa ciudad de paso era apenas la antesala de pruebas más duras. La capital había sido un respiro momentáneo, pero el verdadero desafío aún los esperaba. El autobús que los llevaba al norte partió al amanecer. El cielo de la Ciudad de México aún estaba cubierto por una bruma ligera cuando Alma tomó asiento junto a Emiliano. Él apretaba contra su pecho el carrito de madera que no había querido dejar en Oaxaca. Para el niño ese juguete era un recuerdo de hogar. Para Alma, un recordatorio de lo que estaba arriesgando. El camino hacia Hermosillo fue largo y pesado. A medida que avanzaban, el paisaje cambiaba. Los bosques y montañas quedaban atrás, dando paso a tierras áridas donde el sol parecía acercarse cada vez más a la tierra. El calor se volvía insoportable dentro del camión y el agua en sus botellas empezaba a escasear. Emiliano sudaba y se quejaba en voz baja. «Mamá, tengo mucha sed». Alma le dio el último trago de agua que quedaba. «Tómalo tú, hijo. Yo estoy bien». En realidad, no estaba bien. La garganta le ardía y la piel se le pegaba por el sudor. Pero sabía que lo más importante era mantener fuerte a su hijo. En el autobús, otros migrantes compartían la misma sensación de desgaste. Había un silencio tenso, interrumpido solo por los lamentos de un bebé y el ronquido intermitente de un hombre que intentaba dormir. Una mujer joven comenzó a rezar en voz baja y poco a poco otros se unieron al murmullo de plegarias. Alma, sin levantar la voz, acarició la estampita de Jesús que llevaba en el bolso.
Cuando por fin llegaron a Hermosillo, el calor los envolvió como un muro de fuego. El aire era denso, difícil de respirar. Emiliano se tapó los ojos con la mano. «Mamá, quema», dijo, buscando sombra desesperadamente. Alma lo abrazó y lo guió hacia un puesto donde vendían aguas frescas. Con las pocas monedas que le quedaban, compró una botella y la compartió con él. La frescura del líquido devolvió un poco de vida a sus cuerpos agotados. Allí conocieron a un hombre de Sinaloa que también iba rumbo a la frontera. «¿Van al norte?», preguntó mientras se acomodaba el sombrero. «Sí», respondió Alma con cautela. «Pues tengan cuidado. Dicen que en el desierto se han perdido muchos. Los coyotes saben el camino, pero no todos son de fiar». Alma sintió un escalofrío. Ya había escuchado advertencias similares, pero oírlas en ese punto del viaje le pesaba aún más. Esa noche durmieron en una casa de huéspedes para migrantes, un lugar improvisado donde las paredes estaban llenas de nombres escritos por quienes habían pasado antes. Alma recorrió con la mirada las letras desordenadas, preguntándose cuántos de ellos habrían logrado cruzar y cuántos se habían quedado en el intento. Al día siguiente, el camino continuó hacia Nogales. El paisaje era cada vez más desértico. La tierra seca y rojiza se extendía hasta perderse en el horizonte y los cactus parecían vigías solitarios. El autobús avanzaba lento y el calor entraba como cuchillas por las ventanas abiertas. Emiliano se recostó en el hombro de su madre. «Mamá, ¿falta mucho?». Alma le acarició el cabello, buscando fuerzas donde ya casi no quedaban. «Ya casi, mi amor. Estamos cerca». En su interior, sin embargo, sabía que lo más difícil estaba por venir. Habían sobrevivido al viaje hasta allí, pero el verdadero reto apenas empezaba. El cruce del desierto no era un camino cualquiera, era una prueba que ponía a prueba la vida misma. Cuando el autobús finalmente se detuvo en Nogales, Alma sintió una mezcla de alivio y miedo. Alivio por haber llegado hasta ese punto sin incidentes graves. Miedo porque sabía que a partir de allí, cada paso sería aún más incierto. Tomó la mano de Emiliano con firmeza. El niño, cansado pero confiado en su madre, sonrió débilmente. Alma lo miró y se prometió a sí misma que, pasara lo que pasara, no lo soltaría. Nogales los recibió con un calor seco y un aire cargado de polvo. El sol parecía no tener compasión, y cada paso por las calles levantaba nubes que se pegaban a la piel. Alma caminaba con Emiliano de la mano, buscando la dirección que un hombre en Hermosillo le había dado. Allí, le aseguraron, encontraría una casa donde los migrantes esperaban hasta el momento de cruzar. El lugar no era más que una construcción deteriorada de paredes manchadas y ventanas rotas, pero estaba llena de gente. Mujeres con niños en brazos, jóvenes con mochilas gastadas y ancianos que apenas podían caminar. El ambiente olía a sudor, comida racionada y resignación. Una mujer de rostro curtido les abrió la puerta. «¿De dónde vienen?», preguntó, observándolos con desconfianza. «De Oaxaca», respondió Alma apretando a Emiliano contra su costado. La mujer asintió y les permitió entrar. Allí dentro el murmullo era constante. Algunos rezaban, otros discutían en voz baja sobre rutas, coyotes y precios. Alma se acomodó en un rincón con su hijo, tratando de darle un poco de calma en medio de aquel caos. Emiliano se aferró a su carrito de madera. «Mamá, ya vamos a cruzar». Alma le acarició el rostro. «Todavía no, hijo. Tenemos que esperar». Los días en Nogales se hicieron largos y pesados. El calor era insoportable durante el día, y las noches se llenaban de un frío que calaba los huesos. El alimento era escaso: arroz aguado, frijoles sin sal y tortillas duras. Alma repartía su porción con Emiliano, aunque eso significara quedarse ella con hambre. En las noches los migrantes compartían historias. Un hombre de Michoacán relataba cómo había intentado cruzar 3 veces sin éxito. Una joven de Honduras lloraba recordando a su madre, que había quedado atrás. Esas historias resonaban en el corazón de Alma, que sentía el mismo miedo y la misma esperanza.
Un día, mientras ayudaba a lavar ropa en una cubeta, Alma escuchó una conversación que la estremeció. «Dicen que muchos niños cruzan solos», comentó una mujer con voz temblorosa. «Sí, porque algunos coyotes los pasan primero. Los padres se quedan atrás», respondió otra. Alma apretó los puños. Solo pensar en la idea de separarse de Emiliano le arrancaba el aire. En medio de la incertidumbre, también había gestos de solidaridad. Una mujer mayor le regaló a Emiliano un pedazo de pan. Un joven compartió agua cuando la botella de Alma se terminó. Era un ambiente duro, pero dentro de esa dureza también florecía la compasión. Una tarde, mientras el sol se escondía tras las montañas y teñía de rojo el horizonte, Emiliano se sentó junto a su madre. «Mamá, ¿tú también tienes miedo?». Alma lo miró fijamente, sin saber si debía ocultar la verdad. Finalmente, susurró: «Sí, hijo, tengo miedo, pero el miedo no nos detendrá». El niño apoyó la cabeza en su regazo. «Si estás conmigo, no me importa». Ese gesto de confianza renovó las fuerzas de Alma. Se juró a sí misma que, aunque las dudas la desgarraran, no se rendiría. Los días pasaban y los rumores crecían. Algunos decían que era mejor esperar más tiempo. Otros aseguraban que esa misma semana habría un cruce. El ambiente en la casa se volvió tenso, cargado de ansiedad. Cada noche, los migrantes se acostaban preguntándose si al día siguiente sería el momento de arriesgarlo todo. Alma, con el corazón inquieto, sabía que la espera no sería eterna. Muy pronto, tendría que tomar decisiones que marcarían para siempre su destino y el de Emiliano. El ambiente en la casa de espera se volvió aún más pesado cuando llegó la noticia. El coyote exigía más dinero. Nadie lo esperaba. Muchos migrantes habían vendido todo lo que tenían para llegar hasta Nogales, y ahora se encontraban con una nueva traba. Alma sintió que el suelo se le hundía bajo los pies. Había trabajado meses enteros para juntar el dinero, justo que le pidieron en Oaxaca. Cada bordado vendido, cada día sin comer lo suficiente, cada peso guardado con sacrificio. Todo estaba en ese paquete de billetes que ahora parecía insuficiente. Una tarde, el coyote apareció en la casa. Era un hombre de piel tostada, mirada dura y voz seca. «Si quieren cruzar tendrán que pagar más. El camino se ha puesto más difícil, y yo no arriesgo mi vida ni la de ustedes gratis». Los murmullos llenaron el lugar. Algunos se quejaron, otros guardaron silencio resignado. Alma levantó la voz con cautela. «Yo no tengo más dinero. Lo que traje es todo lo que conseguí». El hombre la miró con frialdad. «Entonces tendrás que quedarte. Aquí no hay favores». Alma bajó la cabeza con el corazón desgarrado. Emiliano, sentado junto a ella, preguntó en voz baja: «¿Qué pasa, mamá?». Ella tragó saliva, intentando sonreír. «Nada, hijo, solo que tendremos que esperar un poco más». Pero por dentro sentía la desesperación crecer como una llama. Los días siguientes fueron aún más duros. La tensión en la casa aumentaba, pues algunos migrantes lograron conseguir el dinero extra y hablaban de partir pronto. Alma, en cambio, no sabía a quién acudir. No tenía familia cerca ni bienes que vender. Cada vez que veía a Emiliano, febril y cansado, la culpa la consumía. El niño empezó a enfermarse. El calor, la comida escasa y el agua contaminada hicieron que le subiera la fiebre. Alma lo sostenía entre sus brazos rezando para que se recuperara. «Aguanta, mi amor», susurraba empapando un trapo en agua para refrescarle la frente. «No me dejes sola». Los demás migrantes miraban con compasión, pero nadie podía hacer mucho. El desierto era implacable con los débiles. Una mujer hondureña se acercó y le ofreció un poco de té de hierbas que había preparado. «Dáselo, puede ayudar a bajarle la fiebre». Alma la miró con gratitud. «Gracias, hermana. Dios te lo pague». El té alivió un poco a Emiliano, pero Alma sabía que no podían seguir así. Cada día de espera lo debilitaba más, y cada día el coyote subía la presión sobre los que aún no habían pagado. Una noche, mientras todos dormían en el suelo, Alma se quedó despierta mirando el techo agrietado.
El llanto silencioso se le escapó sin poder contenerlo. No era solo el miedo al fracaso, era la impotencia de sentir que su hijo podía pagar con su salud el precio de su sueño. Al amanecer, el coyote volvió a la casa para hablar con los migrantes. Alma se armó de valor y lo enfrentó. «No puedo darte más dinero, pero te suplico que no nos dejes atrás. Mi hijo está enfermo, necesita salir de aquí». El hombre la observó unos segundos, sin mostrar compasión. «Yo no trabajo con súplicas. Si no pagas, no cruzas». Alma sintió que el alma se le partía. El silencio que siguió fue insoportable. Emiliano, aún débil, la miraba con ojos llenos de confianza. Esa mirada era lo único que le impedía rendirse. En ese instante comprendió que tendría que buscar otra salida. No sabía cómo ni con quién, pero no podía dejar que las manos de un desconocido dictaran su destino. La decisión aún no estaba clara, pero el peso de ese precio injusto la empujaba a luchar de otra manera. La fiebre de Emiliano no cedía. Alma lo sostenía en sus brazos, moviéndose de un lado a otro como si ese vaivén pudiera arrancarle el calor del cuerpo. Los demás migrantes observaban con preocupación, pero estaban igual de agotados y sin recursos. Fue entonces cuando alguien llamó a la puerta de la casa de espera. Una mujer con una bata blanca, acompañada de un joven voluntario, entró cargando una mochila llena de medicinas. Era parte de un grupo de ayuda de una iglesia local. Su presencia fue como un respiro de esperanza en medio de la desesperación. «Soy Clara», dijo con una voz serena mientras se acercaba a Alma. «Me dijeron que aquí había niños enfermos». Alma, con los ojos rojos por el llanto, apenas logró responder. «Es mi hijo. Tiene fiebre desde hace 2 días». Clara revisó a Emiliano con cuidado. Le tomó la temperatura, le palpó el abdomen y le miró la garganta. «Está débil, pero no es grave todavía. Necesita reposo, agua limpia y comida mejor que la que tiene aquí». Sacó de su mochila unas pastillas y un jarabe. «Esto le ayudará». Alma tomó los medicamentos con manos temblorosas. «No sé cómo agradecerle». La mujer sonrió con dulzura. «No tienes que agradecer, todos estamos en el mismo camino, solo que algunos servimos desde otro lugar». Esa noche, Alma le dio a Emiliano el jarabe. El niño, con los ojos entrecerrados, la miró y murmuró: «Me voy a mejorar, mamá». Alma lo besó en la frente. «Sí, mi amor, te vas a mejorar». Los días siguientes, Clara regresó varias veces con comida, ropa limpia y palabras de aliento para los migrantes. No podía resolver todos sus problemas, pero su presencia devolvía un poco de dignidad a quienes estaban al borde de rendirse. Además de Clara, otros migrantes empezaron a mostrar solidaridad. Una pareja compartió con Alma un poco de arroz que guardaban para sí. Un joven de Guatemala le enseñó a hervir agua con sal y hierbas para mantener a Emiliano hidratado. Pequeños gestos que, sumados, hicieron que Alma no se sintiera tan sola. Una tarde, mientras lavaba la ropa de Emiliano en un balde de plástico, Alma habló con Clara sobre sus miedos. «Siento que no puedo más. No tengo dinero para el coyote. Y cada día me pregunto si hice bien en traerlo hasta aquí». Clara la escuchó en silencio y luego respondió con firmeza: «Eres más fuerte de lo que crees. No se trata solo de cruzar la frontera. Se trata de no perder la esperanza, incluso cuando todo parece perdido». Alma bajó la cabeza, con lágrimas en los ojos. «Pero, ¿y si fracaso? ¿Qué será de él?». Clara la tomó de la mano. «Tener fe no significa no tener miedo. Significa seguir caminando a pesar del miedo». Esas palabras quedaron grabadas en el corazón de Alma como un bálsamo. No solucionaban sus problemas, pero le daban fuerzas para continuar. Por las noches, el ambiente en la casa cambiaba. Los migrantes comenzaron a reunirse en pequeños grupos, compartiendo pan, agua y oraciones. Se contaban historias de sus pueblos, de las familias que habían dejado atrás, de los sueños que los mantenían en pie. Emiliano, poco a poco, recuperó la energía. Volvía a sonreír, jugando con otros niños con piedritas y palitos. Verlo así devolvía a Alma un poco de esperanza.
Una noche, mientras lo veía dormir más tranquilo, Alma se prometió que no lo abandonaría. No importaba cuánto costara ni cuánto tuviera que luchar, encontraría la manera de darle un futuro digno. Porque en medio del desierto, de la pobreza y de la incertidumbre, las voces de solidaridad habían demostrado que aún quedaba algo de humanidad que podía sostenerlos. La noche elegida llegó sin previo aviso. El coyote reunió a un grupo reducido de migrantes y les dijo en voz baja: «Hoy es el momento. Tenemos que salir antes de la medianoche». El corazón de Alma latió con fuerza. Emiliano dormía cuando lo despertó con suavidad. «Hijo, levántate, tenemos que caminar». El niño abrió los ojos adormilados, abrazó su carrito de madera y se dejó guiar por la mano de su madre. Afuera, el aire era frío, pero el suelo seguía irradiando el calor del día. El grupo avanzó en silencio, siguiendo al coyote entre matorrales y piedras. El desierto, iluminado por la luna, parecía un mar interminable de sombras. El viento arrastraba pequeños remolinos de arena y el silencio solo era interrumpido por el crujido de las botas sobre la tierra seca. Alma sentía cada paso como un golpe en el pecho. Recordaba las palabras de Clara. Tener fe no significa no tener miedo, y aunque temblaba por dentro, se aferraba a Emiliano como a su única razón para seguir caminando. Después de varias horas, los murmullos comenzaron a crecer entre los migrantes. Un hombre señaló al horizonte. Allí, las luces eran luces móviles, destellos que se acercaban. La patrulla fronteriza. El coyote se detuvo de golpe. «Agáchense», ordenó con voz dura. Todos cayeron al suelo conteniendo la respiración. Emiliano se aferró con fuerza al brazo de su madre. «Mamá, tengo miedo», susurró. Alma lo abrazó, temblando igual que él. «Tranquilo, mi amor, todo va a estar bien». Los focos iluminaron el terreno, barriendo el desierto como si buscaran sombras vivas. El coyote murmuró: «No podemos avanzar, si nos atrapan se acabó». Alma sintió un nudo en la garganta. Habían caminado horas, soportando la sed y el cansancio, solo para detenerse a unos pasos del sueño. El silencio se volvió insoportable, y de pronto, un grito en inglés rompió la calma. «¡Stop!». Las luces se acercaron con rapidez. Algunos migrantes salieron corriendo en distintas direcciones. El coyote maldijo entre dientes y desapareció entre los matorrales. Alma, con Emiliano en brazos, no se movió. El miedo la paralizaba. Un hombre del grupo intentó escapar, pero fue alcanzado en segundos. Los gritos y el ruido de botas hicieron que Alma entendiera lo inevitable. La patrulla estaba encima de ellos. «Arriba las manos», ordenó uno de los oficiales, esta vez en español. Alma levantó los brazos lentamente, temblando, mientras Emiliano la abrazaba con todas sus fuerzas. Otros migrantes hicieron lo mismo. Los focos los cegaban y el zumbido de las radios llenaba el aire. En cuestión de minutos fueron rodeados. Algunos lloraban, otros insultaban su mala suerte. Alma no decía nada, solo pensaba en que había fallado. La patrulla los llevó hasta unas camionetas. Emiliano miraba todo con ojos asustados. «¿Nos van a llevar lejos, mamá?», preguntó. Alma lo abrazó fuerte, conteniendo las lágrimas. «No lo sé, hijo». El viaje de regreso fue silencioso. Encerrados en la parte trasera de la camioneta, los migrantes iban con la mirada perdida. Nadie hablaba. El cansancio era tan profundo que ni las lágrimas salían. Al llegar a un centro de detención temporal, fueron registrados y separados en grupos. Alma temió que le quitaran a Emiliano, pero lo dejaron quedarse a su lado. Pasaron horas en un cuarto frío, con bancas de metal y paredes grises. Emiliano, acurrucado en su regazo, murmuró: «¿Por qué no nos quieren, mamá?». Esas palabras atravesaron el alma de Alma como cuchillos. No supo qué responder. Solo lo abrazó más fuerte, como si con ese gesto pudiera protegerlo del rechazo, del dolor y del peso de una frontera que parecía impenetrable. Finalmente, fueron liberados de nuevo en Nogales, de vuelta al punto de partida, cansados, humillados y con el corazón hecho pedazos.
Alma caminó con Emiliano hasta la casa de espera. El niño la miró con ojos llenos de preguntas. Ella, sin fuerzas, solo pudo decir: «Lo intentamos, hijo, pero todavía no termina». El fracaso del cruce dejó a Alma con un peso insoportable en el pecho. El regreso forzado a Nogales fue como despertar de un sueño que se desmoronaba. El rostro de Emiliano, marcado por el cansancio y la confusión, le recordaba cada minuto que no podía rendirse. Sin embargo, el miedo y la falta de recursos la acorralaban como nunca antes. Una tarde, mientras el sol caía y teñía el cielo de tonos rojizos, el coyote volvió a la casa de espera. Su voz era áspera, sin rastro de compasión. «Hay otra opción», dijo mirando a Alma directamente. «Puedes entregar al niño a una familia que sí tiene el dinero. Ellos cruzarán pronto, y él tendrá más posibilidades de pasar». Alma sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Entregarlo?», repitió con incredulidad. «Así es», continuó el hombre sin inmutarse. «Muchas madres lo hacen. El niño cruza primero, y después, si tienes suerte, podrás alcanzarlo». El silencio en el cuarto se volvió pesado. Emiliano, ajeno a la conversación, jugaba con una piedrita en el suelo. Alma lo miró y el corazón se le desgarró. Solo pensar en separarse de él le arrancaba el aire. Esa noche no pudo dormir. Se quedó observando a Emiliano mientras dormía, con su carrito de madera entre los brazos. La pregunta la torturaba. ¿Sería un acto de amor dejarlo ir, aunque eso significara no volver a verlo? Al día siguiente, habló con otras madres migrantes. Una mujer de Guatemala le contó su historia. «Yo tuve que dejar a mi hija. Fue la única manera. Una familia la llevó y ahora está en California. Me manda cartas con una señora de la iglesia». Otra mujer de Honduras negó con la cabeza. «Yo nunca podría. Prefiero morir en el intento a entregar a mi hijo». Las voces resonaban en la mente de Alma, cada una empujándola hacia una decisión distinta. Entre el miedo a perder a Emiliano y la esperanza de darle un futuro, su corazón se encontraba dividido en 1000 pedazos. Una tarde, sentada junto a Clara, la enfermera voluntaria, Alma se atrevió a hablar de su dilema. «Dicen que si lo entrego, él tendrá más oportunidad de cruzar. ¿Y si esa es la única forma?». Clara la miró con firmeza y ternura a la vez. «Alma, no soy nadie para juzgarte, pero escucha esto. Un hijo no necesita solo un futuro, necesita también a su madre. ¿Qué sentido tendría que cruce si se queda sin ti?». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Alma. «Tengo tanto miedo de fallarle». «Ya lo estás cuidando», respondió Clara. «Lo alimentas aunque tú no comas, lo abrazas cuando tiene miedo. Eso también es darle un futuro». Las palabras de Clara calaron hondo, pero la duda no desapareció. Esa noche, mientras todos dormían, Emiliano se despertó y encontró a su madre llorando en silencio. «¿Por qué lloras, mamá?», preguntó frotándose los ojos. Alma lo abrazó con desesperación. «Porque no sé qué hacer, hijo». El niño, con la sabiduría inocente de su edad, respondió: «No me sueltes. Contigo estoy bien». Alma lo miró y comprendió que en medio de su confusión había una verdad simple. Su hijo solo la necesitaba a ella, no a promesas inciertas. Sin embargo, el peso del dilema seguía oprimiéndola. El amanecer trajo consigo la misma pregunta, tan cruel como el día anterior. ¿Arriesgarse a perderlo o arriesgarse a llevarlo consigo en un camino cada vez más peligroso? El corazón de Alma estaba atrapado en una encrucijada imposible y sabía que muy pronto tendría que tomar una decisión que marcaría para siempre sus vidas. La madrugada en Nogales llegó con un silencio pesado, roto apenas por los ladridos lejanos de perros callejeros. Alma no había dormido. Pasó la noche mirando a Emiliano, que descansaba abrazado a su carrito de madera. Cada respiración del niño era un recordatorio de la decisión que debía tomar. Al amanecer, el coyote regresó a la casa de espera. Su voz fue seca, como siempre. «Hoy hay cruce. Si vas a entregar al niño, este es el momento. La familia que lo llevará ya está lista».
Las palabras golpearon a Alma como un martillo. Su corazón se desbocó. Miró a Emiliano, que la observaba sin comprender del todo lo que estaba sucediendo. El coyote continuó. Si lo dejas ir, tendrá más oportunidad que contigo. Tú sabes que con un niño es más difícil. El murmullo de los migrantes llenó el cuarto. Algunos miraban con compasión, otros con indiferencia. Alma sintió que el mundo entero se había reducido a esa encrucijada. Emiliano se acercó y tomó su mano. «¿A dónde vamos, mamá?», preguntó con su voz inocente. Las lágrimas amenazaron con romperle el alma. Alma lo abrazó con fuerza. «A un lugar mejor, hijo. Solo confía en mí». El coyote insistió, impaciente. «Decide ya. No hay tiempo». Con el corazón en pedazos, Alma se inclinó frente a Emiliano. Le acarició el rostro, memorizando cada rasgo, cada gesto. La idea de entregarlo la desgarraba, pero la voz de la desesperación le repetía que quizá era la única manera de salvarlo. Se levantó y dio un paso hacia el coyote, como si sus pies se movieran solos. En ese instante, el niño, sintiendo la tensión en el aire, la abrazó por la cintura. «No me sueltes, mamá», dijo con un hilo de voz. El mundo se detuvo. Alma sintió un nudo en la garganta, y en medio de su tormenta interna, llevó la mano al bolso donde guardaba la estampita de Jesús. La sacó con temblores en los dedos y la miró. De pronto, un recuerdo la atravesó, la voz de su madre en Oaxaca diciéndole: «El amor es lo único que nos sostiene en pie». Y con esa memoria, Alma sintió como si alguien más llorara con ella. No vio un milagro visible, no hubo luces ni apariciones, pero en lo más profundo de su fe, percibió la compañía de Jesús compartiendo su dolor. Las lágrimas le brotaron sin control. Se arrodilló y abrazó a Emiliano con todas sus fuerzas. «Perdóname, hijo, jamás te soltaré». El niño escondió el rostro en su pecho y la rodeó con sus brazos pequeños. Ambos lloraron juntos, en silencio, mientras los demás miraban. El coyote resopló con fastidio. «Entonces no hay trato. Si lo llevas contigo, será más difícil». Alma levantó la cabeza con los ojos enrojecidos, pero con una firmeza renovada. «Prefiero caminar descalza en el desierto antes que separarme de mi hijo». El hombre se encogió de hombros y se dio la vuelta. El murmullo de los migrantes volvió a llenar el aire, pero esta vez Alma no lo escuchaba. Solo sentía el calor de Emiliano contra su pecho y la certeza de que había tomado la decisión correcta. Ese instante se grabó en su corazón como un pacto eterno. No importaba lo que viniera después, lo enfrentaría con él a su lado. La fe le había dado claridad. No se trataba de abandonarlo para darle un futuro, sino de luchar juntos, aunque el camino fuera más duro. Mientras el sol comenzaba a iluminar las montañas del norte, Alma comprendió que su viaje apenas comenzaba de verdad. El instante decisivo no había sido elegir entre quedarse o partir, sino entre soltar o resistir. Y ella había elegido resistir, con el amor como único escudo. Después de aquel amanecer en que decidió no entregar a Emiliano, Alma sintió que algo había cambiado dentro de ella. El miedo seguía allí, el hambre y la incertidumbre no desaparecieron, pero en el fondo de su pecho brillaba una fuerza nueva. No estaba sola. Esa misma tarde, una voluntaria de la parroquia local llegó con la noticia de que un albergue cercano recibía familias migrantes. Alma no lo dudó. Tomó la mano de Emiliano y caminó hasta aquel lugar. El albergue era modesto, con paredes sencillas y camas improvisadas, pero irradiaba algo distinto: seguridad. Había mujeres cocinando, hombres reparando muebles y niños corriendo por el patio, con sonrisas que contrastaban con la dureza del camino. Un sacerdote los recibió con voz amable. «Bienvenidos. Aquí encontrarán comida, techo y un poco de paz mientras deciden qué hacer». Alma sintió las lágrimas subirle a los ojos. «Gracias, padre. No sabe cuánto lo necesitamos». En ese lugar, Emiliano recuperó poco a poco la energía. Le dieron un cuaderno y unos lápices, y pronto se unió a otros niños en una clase improvisada bajo un árbol.
Alma lo observaba desde lejos, y por primera vez en mucho tiempo lo vio reír de verdad. Ese sonido le devolvió la esperanza. Durante las noches, mientras los demás dormían, Alma conversaba con Clara, la enfermera que visitaba el albergue. «He sentido tantas veces que no puedo más», confesó Alma, pero cuando estaba a punto de entregarlo, fue como si una mano invisible me detuviera. Clara sonrió suavemente. «Eso se llama fe, Alma. A veces no se ve, pero se siente en los momentos más oscuros». Esas palabras resonaban en su mente mientras rezaba con la estampita de Jesús entre las manos. No pedía milagros, pedía fuerza para seguir adelante. Con el paso de los días, Alma empezó a colaborar en el albergue. Ayudaba en la cocina, limpiaba, lavaba ropa. No lo hacía solo por gratitud, sino porque sentía que servir le devolvía un sentido a su vida. Además, ese trabajo le permitía hablar con otras mujeres que, como ella, cargaban historias de dolor y resistencia. Una hondureña le contó: «Me secuestraron en el camino y pensé que no volvería a ver a mis hijos, pero alguien me ayudó y aquí estoy. Mientras respiremos todavía hay esperanza». Una mujer de Guerrero agregó: «Yo perdí a mi esposo en el desierto. Ahora solo me queda mi hija, y lucharé hasta el final por ella». Cada testimonio era una herida abierta, pero también un recordatorio de que la fe no se apagaba. Alma entendió que no estaba sola en su lucha. Eran muchos los que, desde distintas tierras, compartían el mismo anhelo. Una mañana el sacerdote reunió a los migrantes y habló sobre opciones legales para solicitar asilo. Explicó que el camino era lento y lleno de obstáculos, pero existía una posibilidad distinta al cruce clandestino. Alma escuchó con atención. No entendía todos los términos, pero algo dentro de ella le dijo que debía intentarlo. No se trataba solo de correr hacia una frontera, sino de buscar una salida que le permitiera proteger a Emiliano sin volver a enfrentarse al abandono. Esa noche, mientras lo veía dormir con el cuaderno a un lado, Alma tomó una decisión silenciosa. Seguiría el proceso legal, aunque fuera largo. Su hijo merecía una vida construida con dignidad, no con desesperación. El miedo seguía presente, pero la fe había sembrado en ella la certeza de que no todo estaba perdido. El amor de madre y la confianza en algo más grande la sostenían. En el albergue, entre oraciones compartidas, risas de niños y la solidaridad de extraños convertidos en familia, Alma encontró una verdad que la fortaleció. La esperanza es la única frontera que nadie puede cerrar. El tiempo en el albergue comenzó a marcar un ritmo distinto. Ya no había carreras desesperadas ni sobresaltos por cada ruido de la noche. Aunque el futuro seguía siendo incierto, Alma sentía que por fin podía respirar. Cada mañana, después del desayuno comunitario, los niños se reunían en un rincón del patio donde voluntarios organizaban clases improvisadas. Emiliano llegaba siempre con su cuaderno bajo el brazo, ansioso por aprender. Alma lo observaba con orgullo. Verlo escribir sus primeras frases completas le llenaba el corazón de una alegría sencilla, una chispa que había estado apagada demasiado tiempo. Una tarde, mientras doblaba ropa recién lavada, Alma escuchó la voz del sacerdote. «Estamos ayudando a varias familias a iniciar el proceso de asilo. No es rápido ni fácil, pero es una alternativa para quienes ya no pueden regresar». Esas palabras se quedaron retumbando en su mente. Cuando llegó la oportunidad, se acercó con timidez. «Padre, ¿usted cree que yo también pueda intentarlo?». El hombre la miró con comprensión. «Claro que sí. No hay garantías, pero vale la pena luchar por ese camino». Esa misma noche, Alma compartió la idea con Emiliano. «Hijo, tal vez no tengamos que correr más. Podríamos pedir permiso para quedarnos del otro lado de manera justa». El niño, con la inocencia que lo caracterizaba, preguntó: «¿Y así ya no nos van a correr?». Alma lo abrazó con ternura. «Eso espero, mi amor, eso espero». Los días siguientes fueron una mezcla de papeleo, entrevistas con voluntarios y largas esperas en oficinas. Alma no entendía todo lo que le pedían,
pero aprendía rápido gracias al apoyo de otras mujeres del albergue. Entre ellas estaba Maribel, de Chiapas, quien también buscaba asilo con sus 2 hijos. «No sé si lo logremos», le dijo una tarde, «pero al menos estamos intentando otro camino». Alma asintió. Esa fraternidad la sostenía, y juntas compartían lágrimas, oraciones y pan. Mientras tanto, Emiliano se integraba cada vez más a la pequeña escuela. Hacía amigos, corría detrás de una pelota hecha de trapos y reía como no lo hacía desde Oaxaca. Una de las voluntarias, al verlo tan entusiasta, comentó: «Este niño tiene un brillo especial. Se nota que es fuerte como su madre». Esas palabras fueron un bálsamo para Alma, que tantas veces había dudado de sí misma. Sin embargo, no todo era fácil. El proceso de asilo requería paciencia, y cada retraso era una daga de incertidumbre. Alma temía que en cualquier momento les dijeran que no podían seguir, que todo había sido en vano. Una noche, mientras los demás dormían, se quedó rezando con la estampita de Jesús entre las manos. «Señor, no te pido riqueza ni comodidad. Solo dame la fuerza para seguir adelante y proteger a mi hijo». El silencio del albergue le respondió con calma, como si su oración hubiera sido escuchada. Con el paso de las semanas, Alma comenzó a sentirse parte de una comunidad. Compartía tareas, cocinaba con las otras mujeres y hasta enseñaba a bordar a algunas jóvenes que buscaban distraer la mente del peso del camino. El sonido de las agujas pasando por la tela se convirtió en un recordatorio de sus raíces y al mismo tiempo en un símbolo de resistencia. El vínculo con Emiliano también se fortaleció. Él ya no le preguntaba con miedo qué sería de ellos, sino que la miraba con confianza. «Mamá, cuando estemos del otro lado quiero estudiar mucho, quiero ser maestro». Alma lo escuchó con los ojos llenos de lágrimas. «Y lo serás, hijo, te lo prometo». Ese sueño inocente, dicho con tanta firmeza, se convirtió en el motor de Alma. Sabía que el camino aún era largo, pero la esperanza había dejado de ser una chispa débil para transformarse en una llama que iluminaba cada paso. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, cuando Alma se sentó en el patio del albergue, con Emiliano recostado en su regazo. El aire fresco de la tarde traía consigo un silencio distinto, menos cargado de miedo y más lleno de esperanza. Después de tanto dolor, de caminos polvorientos, noches de incertidumbre y lágrimas escondidas, por fin podía detenerse y mirar hacia atrás. Pensó en Oaxaca, en la voz de su madre repitiendo que el amor era lo único que sostenía a las personas en pie. Pensó en el mercado, en los bordados de colores, en la risa de Emiliano corriendo entre maizales. Recordó la Ciudad de México, caótica y abrumadora. Hermosillo con su calor asfixiante. Nogales, con sus días de espera interminable, y ese instante en que casi tomó la decisión de entregarlo. Ese recuerdo le apretó el corazón. El momento en que sintió la presencia de Jesús llorando con ella se había convertido en un faro en medio de la oscuridad. Fue entonces cuando comprendió que no podía soltar a su hijo, que su fe y su amor eran más fuertes que cualquier promesa de un futuro incierto. Ahora, mientras veía a Emiliano dibujar en su cuaderno con un lápiz gastado, entendía que había elegido bien. El niño levantó la cabeza y le mostró su dibujo: una casa con techo rojo, un árbol al lado y 2 figuras tomadas de la mano. «Mira, mamá, somos nosotros». Alma sonrió con lágrimas en los ojos. «Es hermoso, hijo. Ese será nuestro hogar algún día». El niño apoyó la cabeza en su pecho. «No importa dónde estemos, contigo siempre tengo casa». Esas palabras atravesaron el corazón de Alma como un regalo. Todo el sufrimiento, toda la incertidumbre, cobraba sentido en ese instante. El futuro seguía lleno de retos, pero la confianza de Emiliano era el recordatorio más poderoso de que no estaban derrotados. Los días en el albergue se habían convertido en una escuela de vida. Allí había aprendido que la fe no es un milagro que resuelve todo de inmediato, sino la fuerza para seguir caminando aún con las rodillas heridas. Había comprendido que la solidaridad de los demás podía encender luces en las noches más oscuras
y que cada sacrificio tenía un valor que no se medía en dinero, sino en dignidad. Clara, la enfermera, se acercó esa tarde y le puso una mano en el hombro. «Te veo distinta, Alma, más fuerte». «No sé si fuerte», respondió ella, «pero sí más segura de que no estoy sola». Ambas compartieron un silencio lleno de complicidad. Cuando cayó la noche, Alma se acostó junto a Emiliano y lo abrazó con fuerza. No necesitaba palabras. Ese abrazo era un pacto eterno, una promesa de que jamás lo dejaría solo, sin importar lo que viniera. Mientras cerraba los ojos, agradeció en silencio. Agradeció por las raíces que la habían formado, por las pruebas que la habían templado, por la fe que la había sostenido. Y sobre todo, agradeció por ese hijo que le daba razones para seguir adelante, aun cuando el camino parecía imposible. La historia de Alma y Emiliano no terminaba allí, apenas comenzaba. Pero lo que habían aprendido en ese trayecto quedaría grabado para siempre. La frontera más dura no estaba en el desierto, sino en el corazón, y habían logrado cruzarla juntos. Querido espectador, si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para no perderte más relatos que muestran la fuerza del amor y la fe en medio de la adversidad. Y ahora, no te vayas. Haz clic en el video que aparece en pantalla y acompáñanos en otra historia llena de emoción y esperanza. Porque, como Alma descubrió, mientras exista amor, siempre habrá un motivo para seguir luchando.